Lectio Divina. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Salmo 99. Lectura del libro del Apocalipsis. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos alabarte y bendecirte, Señor Dios de la vida, porque nos permite reunirnos a la luz de la palabra, porque nos permites estar en el mismo espíritu, anhelando profundamente tu presencia y tu santidad. Somos indignos, Señor, lo reconocemos, porque aún sabiendo lo que debemos hacer no lo hacemos, porque aún conociendo tus mandatos no te obedecemos. Por eso te suplicamos que tengas misericordia de nosotros y que derrames tu espíritu abundante en nuestros corazones, que nos permitas, por la compañía de la Santísima Virgen María, poder tener también las disposiciones de su corazón enamorado para dar cabida a tu palabra, para poder decir junto a ella: hágase en mí según tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos lleve al entendimiento de todo cuanto tú nos quieres ofrecer, nos has ofrecido en la persona de tu Hijo, y todo lo que tú quieres seguir haciendo en cada uno de nosotros a través del encuentro con tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Señor, pues aquí nos sigue hablando sobre, pues esta vez no es de Pedro, que fue el domingo anterior, o sea, ayer, y ahora es con Pablo, ¿no? Sí. Que Pablo pues sigue pues expandiendo, digamos así, la palabra de Dios ante la demás comunidad. Muy bien. Además les prohibían predicar la palabra del Señor, más gente les llegaba y más envidia le daba a los judíos. Y a ver. ¿Por qué será que la gente, cuando llega mucha gente a escuchar, produce envidia, ¿no?
Ahí lo dejan con claridad, los judíos se llenan de envidia. Pero padre, ahí era que Pablo y Bernabé debían de anunciar primero el evangelio ¿Sí? a los judíos. Entonces, porque pero no se podían resistir a predicar a todos los otros grupos. Y esta palabra es pues para todos. El conflicto de Pablo y de Bernabé con los judíos en esta ocasión era porque les estaban diciendo, ellos eran los primeros que tenían que predicarles. Entonces no querían escucharlos porque les decían la verdad, que ellos, yo pienso que continúa diciendo que ellos fueron culpables de crucificarlo y matarlo, sí, nuestro Señor. Entonces, pero en esa ocasión pues ellos se pusieron envidiosos, pero el Evangelio se lo predicaron directamente a los paganos. Sí. ¿Por qué se lo predicaron a los paganos? Porque los Porque judíos los no judíos quisieron no que ellos rechazaran. Porque era primero para los judíos, según esto. Pero como era el Evangelio también no se podía resistir a predicárselo a un solo grupo. Ahí da la razón. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué resultaron predicándole a los paganos? Que los judíos no Porque quisieron los atenderse. ellos lo rechazaron. Los rechazaron. Lo rechazaron. ¿Sí? Porque lo rechazaron. ¿Qué más? Y ahí dice, esa palabra me gusta ahí, sin contemplaciones. O sea, teníamos que hacerlo, porque así lo quería el Señor. Él quería que ellos fueran la luz para los gentiles, para ayudar a hacer que la salvación fuera de extremo a extremo y no se quedara solo en unos, porque pues ya estaba pasando que esos unos estaban tratando de creer que eran mejor que los demás y tenían como pues el poder de la verdad. Y como ellos, después de que los expulsaron, pues ellos dejaron el polvo. Eso tiene un significado cuando hacen lo del polvo, ¿cierto? Es una petición que hizo Jesús, ¿no? Sí, Ir a anunciar y donde no lo reciban, entonces sacuden el polvo como testimonio de que no fueron recibidos. Y pues se fueron y quedaron. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Pablo y Bernabé han sido delegados por la iglesia en Antioquía, ¿sí? Y empieza todo un proceso misionero, como ustedes escuchan ahí. Pero el mismo Pablo, que está reunido en la sinagoga de Antioquía, él escucha la palabra que se lee, la ley, y luego el que dirige la sinagoga le pide a Pablo que hable. Entonces Pablo hace toda una reseña de la historia de la salvación para poder presentar a Jesús. Y terminada esa gran asamblea, la misma gente que quedó seducida por el discurso de Pablo le pidió que volviera a los 8 días. Ese es el contexto, ¿no? Entonces, ahí empieza el Evangelio, la lectura de hoy, en ese mismo contexto en que Pablo ha hecho un resumen de la historia de la salvación para presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente el sábado siguiente se congregó, ¿sí? Y deja claro, no es necesario anunciaros en primer lugar a vosotros la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y os juzgáis indignos, ahí empieza el proceso, ¿no? Y démonos cuenta, ¿cuál es el anuncio en los Hechos de los Apóstoles? Es un anuncio querigmático. El querigma es el anuncio de la Pascua del Señor, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La Pascua, la buena noticia, el querigma. No, el Evangelio es la buena noticia.
Querigma es la Pascua, el misterio pascual. ¿Alguien tiene algo más? Démonos cuenta que la fuerza de la predicación del apóstol Pablo pues lleva a la conversión de mucha gente, y ese seguimiento no es, a los judíos no se les despiertan los celos porque Pablo sea un gran predicador. Lo que se le despiertan los celos es por la gran multitud que lo sigue. No les preocupa si está diciendo la verdad o no la está diciendo. Se nos van las ofrendas para otro lado. No, eso no dice. Eso no dice el Padre, texto. ¿quién le enseñó a Pablo? ¿Cómo así? ¿Quién lo guió? A ver, yo la te cuento. predicación? Pablo es un hombre judío que se formó con el maestro Gamaliel, un hombre experto en las Sagradas Escrituras. Se estaba preparando precisamente para ser gran maestro, y es cuando él decide perseguir a los cristianos. Y en ese proceso de persecución a los cristianos, el mismo Jesús se le presenta y le dice que por qué lo persigue. Y es cuando Jesús mismo le encarga la tarea de anunciarlo. Y ahí se hace... Claro. Es decir, Pablo no es un ignorante frente a la Sagrada Escritura. Es una persona que la conoce al derecho y al revés. Por eso cuando tú leas el capítulo anterior, bueno, el mismo capítulo 13, ¿sí? Cuando tú lo leas completo, vas a descubrir cómo hace una síntesis bellísima de la salvación, precisamente por eso, porque conoce todas las promesas, porque conoce la ley y los profetas, y por eso lo hace con tanta maestría. ¿Algo más? Y de todos modos cumplieron la misión, ¿no? Porque dice que los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo, o sea, los que se quedaron allá, creo, sí. La última. Sí. Es decir, Quedaron llenos del Espíritu Santo. Démonos cuenta, yo señalé todos los verbos, ¿no? Acudieron a oír, y los judíos les dio rabia al ver el gentío, se llenaron de envidia, y por eso cuando no se tienen argumentos, se tienen insultos. Ustedes saben que eso nos pasa a todos los seres humanos. Cuando se acaban los argumentos, se le echa mano a los insultos. Y eso fue lo que le pasó a los judíos con Pablo y con Bernabé. Y es allí donde Pablo pues les dice, es que el destino del evangelio era para los judíos, pero como ustedes no quieren aceptar la alegría del evangelio y lo rechazan, pues no se están considerando dignos de ese evangelio. Y por eso a partir de ese momento se toma la decisión de ir a los gentiles. Y luego el mismo Pablo cita el mandato del Señor: yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Esta es una promesa que le hace nuestro Señor al apóstol San Pablo en ese momento de la conversión de Pablo. Y démonos cuenta que los judíos se pusieron furiosos, pero los gentiles se pusieron felices. ¿Cuál es la reacción de los judíos? Ahí la muestran con claridad, ¿no? Provocan una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los expulsan del territorio, y es allí donde sacuden las sandalias como signo de que no fueron bien recibidos.
y se van a otras poblaciones precisamente a hacer nuevos discípulos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Padre, ¿Sí? ahí está esta alabanza del Salmo, pero está siendo fiel, como reconociendo y siendo fiel a nuestro Señor, porque es que por el Evangelio, porque el Evangelio es mis ovejas escuchan mi voz, me siguen, pues las que son fieles, ¿no? Entonces el Salmo ya va como también hacia allá. Sí, el Salmo es un himno litúrgico, Sí. un canto que se proclama precisamente en la fiesta, en el reconocimiento de que somos hijos de Dios. Si ustedes miran los verbos son en imperativo, ¿no? Aclama, servid, entrad, sabed, ¿sí? Especialmente estos es una invitación a la oración, a la alabanza, al reconocimiento de la grandeza de Dios, a la celebración de la liturgia, ¿sí? ¿Alguien más? Pues que todos somos un solo pueblo y todos ovejas del mismo rebaño, porque Él nos hizo y somos suyos. Sí. Y entonces ahí con la primera lectura no hay judíos, no hay gentiles, no hay, sino Somos todos iguales. es una sola Exactamente. pueblo. Todos estamos llamados a reconocernos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Nos une el hecho de tener a un único Padre. Es el gran amor de nuestro Señor hacia nosotros. Exactamente. Pero sobre todo es el reconocimiento de nosotros, de ese amor. Aunque es una invitación en imperativo, también es una invitación que se nos hace al reconocimiento. Mira, sabed que Él es Dios, que somos sus criaturas, que Él nos hizo, que somos suyos, que le pertenecemos, ¿sí? Que Él es nuestro gran pastor, que nosotros somos sus ovejas. Y luego los adjetivos, ¿no? Él es bueno, misericordioso, fiel. ¿Cómo se puede resumir este salmo en pocas palabras? Un reconocimiento que Como somos fidelidad, como fidelidad, un ¿no? reconocimiento que somos hijos de Él. La bondad, el amor, la Misericordia. fidelidad y siendo fieles. ¿Qué título le darían ustedes a ese salmo? Servicio al Señor. ¿Cómo? El servicio al Señor. Servicio al Señor. Es honrar al Señor porque Él nos hizo, ¿no? Sí. El amor del Señor. El que tiene la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Solemne invitación a alabar al Señor con alegría, dice Salmo de alabanza. Aquí dice, se invita a toda la tierra para que todos experimenten la bondad de Dios. Sí. Es Dios creador y aliado con su pueblo. Por eso, pero ustedes, ¿cómo lo resumirían? Después de leerlo. Ustedes. Hermanos en fe, hermanos. El amor de Dios hacia sus hijos. Hermandad. Sí, pero ¿Cómo dirías tú? ¿Este es un salmo de qué? de la Alabanza y grandeza de acción Dios. de gracias. De hermandad para De la muchos hijos grandeza de conmigo. Dios. Alabanza.
De alabanza. alabanza, De la grandeza. gracias, Salmo de alabanza, por supuesto, los dos primeros versos. de acción de gracias. Y cuando hablamos de la grandeza, sería salmo de alabanza y proclamación de fe. Salmo de alabanza y proclamación o profesión de fe. ¿Sí ven el último verso? El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad. Desde el segundo verso, ¿no? Es Dios, nos hizo, somos suyos, su pueblo. Es decir, es una invitación a la alabanza y una profesión de fe. Muy bien. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda la nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le voy a preguntar esto. Los ancianos pues eran las personas más que tenían más experiencia, aunque sabían más. Estos dicen, vienen de la gran tribulación, o sea que vienen de la porquería y todo, pues, como nos pasa a todos cuando empezamos antes de empezar la conversión, ¿no? Y cuando ya lavaron los vestidos y blanqueados sus vestiduras en la sangre del Cordero, por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche. Ahí es cuando ya ha empezado la conversión, ¿no? Ha dejado ya la vida de la perdición. No. ¿No? Es decir, el contexto de este texto es diferente, mujer. ¿Cuál será ese? Mira, hay una visión. El capítulo 7 del libro del Apocalipsis nos habla de la gran multitud de los salvados. ¿Quiénes son los que se salvan, no? Pero recuerden que estamos en el apóstol San Juan nos está contando las visiones que Dios le ha dado para animar a la iglesia en medio de la persecución. Porque lo primero que tenemos que entender es que el libro del Apocalipsis es un libro con un lenguaje cifrado. ¿Sí? Tiene una serie de símbolos, números, colores, por eso habla de ángeles también, habla... Los ancianos. Sí, habla de ancianos, todos estos son símbolos que utilizan para poder hablarle a los que están a los que están siendo sometidos a la persecución por causa de la fe en Cristo. Quiero que eso quede bien claro para que lo podamos entender. Sí, los que están viviendo la persecución, es un tiempo de persecución muy fuerte y por eso se le llama el libro de la esperanza. El libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos se van a salvar? Que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? 144. Ah, 14. 114. Si faltan. No, es que hay que tener en cuenta algo. Mire, si ustedes analizan el Evangelio de Juan, el libro del Apocalipsis, las cartas de Juan, van a descubrir que tiene esta manera de escribir. Cuando habla de 7, habla de la perfección, que es precisamente la comunión del hombre con Dios. ¿Cómo se alcanza la perfección en el ser humano? Cuando el hombre se une a Dios. El número que representa al hombre es el número 4. El número que representa a Dios es el número 3. Cuando hablamos de 12, estamos hablando de 4 multiplicado por 3. Dios
Todo. con el hombre. Cuando hablamos de 1000, hablamos de multitud. ¿Sí me va a entender? No es un número matemático para leerlo matemáticamente, sino que hay que entender el significado de ese Son número. muchos, sí. Porque está hablando de manera cifrada a una comunidad que está siendo perseguida. Y si ustedes se van a dar cuenta, él habla de colores, habla de una cantidad de cosas que hay que entender qué significa cada color. ¿Sí? No voy a detenerme en detalles, me toca volver a repasar el estudio que hice sobre el Apocalipsis en la universidad, porque eso es una cantidad de cosas impresionantes. ¿Sí? Que eso no se puede, digamos, analizar en 5 minutos. Complicado. Simplemente miremos nuestro texto. ¿Sí? Tengamos en cuenta que es una visión. Yo, Juan, vi. Recuerden que Juan ya ha tenido una visión del cielo. Vamos, Hace 8 días. Ayer. démonos cuenta, el capítulo 4 empieza ya con unas visiones escatológicas. ¿Qué es escatología? Lo del final. El final de los tiempos. Lo que va a suceder al final, la escatología. Estas visiones escatológicas, ¿sí? Miremos aquí a ver qué nos dice 4.1. Se expone a continuación el proyecto de Dios para la humanidad, tras una grandiosa visión celeste que sirve de introducción. La primera parte del capítulo 4 hasta el capítulo 5. Se contemplan los acontecimientos de la historia previos al combate final entre el bien y el mal, la derrota definitiva de los enemigos de Dios y la instauración de la Jerusalén celeste en todo su esplendor. Aparecen imágenes tomadas del Antiguo Testamento, el trono recuerda las visiones de Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere mostrar el apóstol San Juan con este libro? Quiere mostrar lo que ya dijimos anteriormente, la victoria del bien sobre el mal. El mal se está levantando para destruir el bien, pero los que perseveren en el bien serán victoriosos, ¿no? Que es lo que estamos nosotros ya en nuestro capítulo 7. ¿Y qué es lo que ve? Ya recuerden que él ha hecho una descripción del cielo, en el capítulo 4, ya ha hecho una descripción del cielo. Recuerden que ya hemos escuchado que el Cordero se presentó. Juan vio cómo Jesús estaba frente al Padre Celestial y estaban precisamente los ancianos, es decir, los de las 12 tribus, los hijos de Jacob, estaban los 4 vivientes, los evangelistas, ¿sí? Cada uno de esos detalles importantes que es lo que muestra una visión sobre el cielo, es lo que está mostrando Juan. Y ahora mira quiénes están precisamente en el reino de los cielos, quiénes van a entrar. Una multitud. Es bien interesante porque él dice una multitud, una muchedumbre que no se podía, que nadie podía contar. Pero 144.000 todo el mundo lo puede contar. Entonces, ¿por qué se contradice? No, ahí dice es eso. un lenguaje cifrado. Hablamos del 3, Dios, del hombre, 4, de una multitud de hombres que han acogido la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? En vez de estar diciendo uno por ahí pendejadas, ¿sí? Que son 144.000 como unos testigos de Jehová que llegaron una vez a la puerta. Nosotros venimos a hablarle de los que se van a salvar, de los 144.000. Y yo le pregunté, discúlpeme, ¿usted sabe cuántos testigos de Jehová hay en Colombia? Me dijo, no. Después le cuento, hay 500.000 testigos en ese año, ¿no? La revista Semana había sacado Una estadística ahí. sí, como un artículo.
Entonces, ¿y cuántos millones de testigos de Jehová hay en el mundo? Pues según la revista Semana, en esa época, en el año 94, 95 exactamente, habían 22 millones de testigos de Jehová. Entonces le dije, mire, si se salvan 144.000, no siga buscando prosélitos, porque a usted quién le garantiza que está entre los salvados. ¿Sí me van a entender? Sí, claro. Es decir, cállese, hermano, porque qué tal que otro le coja la delantera. ¿Y a usted quién le garantiza que está entre los 144.000 si ya son 22 millones en el mundo? ¿Sí ven el problema de ser tan literales? Bueno, entonces, démonos cuenta, esta multitud, ¿de dónde viene? Toda nación, raza, pueblo, lengua. Recuerden que aquí estamos hablando después de que ya se habló de los 144.000, ¿no? Estamos hablando de lo que continúa, de la gran multitud, es como una forma de explicarlo, ¿no? Y dice, ¿dónde estaban? De pie delante del trono y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Démonos cuenta que desde el capítulo 1 del libro del Apocalipsis aparece esa gran visión extraordinaria. Démonos cuenta cómo empieza el prólogo del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, y que enviando a su ángel dio a conocer a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurado quien lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella. Saludo y destinatarios, las 7 iglesias. Motivo del escrito. Miren cuál es el motivo del escrito, esto es bien bello. Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, su hermano, que comparte con ustedes la tribulación, el reino y la paciencia en Jesús, estuve en la isla que se llama Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Miren, aquí está el motivo. Yo soy también uno de los perseguidos, estoy exiliado. Por causa del Evangelio estoy exiliado. ¿Y qué les voy a contar? Pues la experiencia que tuve allí. Caí en éxtasis un domingo y oí detrás de mí una gran voz, como una trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias. Ahí está el nombre de las 7 iglesias a las que le dirige el libro. Y dice, me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Escuchen esto, que aquí es donde podemos empezar a entender un poco los signos, ¿no? ¿Cuántos candelabros? 7. ¿De qué era? De oro. Muy bien. Y en medio de los candelabros como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Es un ser humano. Un ser humano. Vestido con una túnica hasta los pies y ceñido el pecho con una banda de oro. Ah, es que tiene una vestimenta real. Los reyes son los que se visten con una túnica larga y se ponen oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve. Mire, el blanco es el color propio del cielo. Como nieve, sus ojos como una llama de fuego. Si uno se pone a hacer un dibujo de esto, pues, ¿qué resulta? Pues yo no sé, yo no me imagino que puede uno dibujar con todas estas cosas, pero coloquen los detalles en un dibujo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta del cuadro de Jesús de la Misericordia, la mirada de Jesús, ¿sí? Que es como una mirada que penetra lo más profundo del corazón, que se queda uno siempre, y uno se cambia, y ahí como que lo está mirando y mira, todavía lo sigue mirando. Sus pies semejantes al metal precioso, cuando está en un horno encendido. Imagínense ustedes eso, pies de fuego,
o metal hirviendo. Metal precioso es el mismo oro, ¿sí? Sí, puede ser oro. Su voz como un estruendo de muchas aguas. Si ven la fuerza, ¿ustedes han estado en una catarata? Bueno, cerca de una catarata. Donde cae el agua. Cuando había mucha agua en esa Donde cae El muchas Septeca aguas. Quendama. No una cascada, sino unas cataratas. ¿Sí? La catarata es una multitud de agua, un agua que se une de varios ríos y cae, ¿sí?, Con fuerza. con mucha fuerza. La cascada es un riachuelito. Que cae por la montaña. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca salía una espada tajante de doble filo. Imagínense ustedes, dibujen eso. Yo ya me lo estoy imaginando. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Mire, tengamos en cuenta lo siguiente. El fuego hace referencia a la luz. ¿Sí? Su mirada es de luz. Pero también hay que tener en cuenta que el fuego purifica. Es una mirada Purificadora. que purifica todo lo que ve. ¿Sí? Cuando hablamos de una espada, hablamos de la palabra de Dios, que es como espada de doble filo, más tajante, ¿sí? Y de más tajante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. ¿Recuerdan? Sí. Y miren lo que dice acá, su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Recuerdan la noche de la resurrección? La luz que irrumpe en medio de la oscuridad. ¿Recuerdan a Lucas en el capítulo 1, cuando habla de de Zacarías que hace el himno después de recuperar el habla? El sol que nace de lo alto. Al verle caía a sus pies como muerto. Él entonces puso la mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Démonos cuenta los detalles. Aquí ya sabemos quién es. Primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Y mire, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y al de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Se han dado cuenta que se ha hablado muchas veces de que se van a caer las estrellas y no sé cuántas? Pues las estrellas ya se cayeron hace mucho tiempo. Los ángeles caídos. Si ven que las estrellas hablan de los ángeles, acá lo dejan con claridad el libro. Y nosotros vivimos ahí temblando y paniqueándonos. Todo tiene un sentido profundamente espiritual. Claro que hay que temer a perder el alma, por supuesto. Pero a uno lo que le tiene miedo es a que le caiga una estrella y lo mande para la... Ahí todo eso me hace recordar el Benedictus. Es el sol que Sí, nace de lo alto por para eso, iluminar a los que el viven cántico de en sombra de Zacarías. muerte, en todo eso. Así es. Sí, tan hermoso. Mira, los candelabros son las 7 iglesias. Pues Ay, la Dios mío. menciona. Démonos cuenta que el Señor nos dice que para poder ser sus siervos tenemos que ser purificados como el oro. Así lo dice el Salmo. ¿Y los candelabros de qué son? Es decir, son candelabros. Es la iglesia que ha sido purificada en medio de la tribulación. ¿Qué es lo que porta el candelabro? La luz. El fuego. ¿Quién está en medio de los candelabros? Jesús. ¿Se dan cuenta la belleza? Y uno se imagina un monstruo terrible, ¿no? Sí, claro. ¡Qué belleza! Y aquí ya en el capítulo 7 nos está abriendo a una esperanza extraordinaria. Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, la palma del martirio.
Es decir, los que han dado la vida por el nombre de Jesús. Estos son los que vienen, si ven, ya él mismo lo dice, de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. Es decir, han muerto dando su vida, derramando su sangre por la sangre de Cristo, por el nombre de Cristo. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. Es decir, no se rajaron, permanecieron fieles en la fe, firmes en la fe, a pesar de la gran persecución. Y démonos cuenta, el que se sienta en el trono, acampará entre ellos. Jesús. Dios mismo. Ya no pasarán hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono, si ven, el que se sienta en el trono es Dios mismo, el Padre Celestial. O sea que el Cordero es Jesús. El Cordero es Jesús que está frente al trono. Será su pastor. ¿Quién? El Cordero. ¿Y dónde, hacia dónde los conducirá? Hacia las fuentes de agua viva, A la vida eterna. a la vida eterna. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. ¿Sí ven que es una promesa de la vida eterna? Bellísima. Es una invitación a permanecer fieles en la fe, aún en medio de la tribulación y de la persecución. Claro, uno lee todos estos símbolos y uno dice, Dios mío, vuelvo, repito, dibújelo, dibuje un hombre así. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues las tres lecturas están relacionadas desde el Salmo. Cuéntanos por qué, cuéntanos. Pues en La primera lectura, ¿dónde encuentra la relación? La primera. Ay, no, ¿No dices que las tres están relacionadas? sí, Entonces, el ¿por qué Salmo, cambias? la lectura y el Evangelio. ¿Tú crees que la primera no? Pues el que es pueblo, son ovejas, pero no la logro como hablar bien allá. Cuando los gentiles oyeron, Escuchan. Las ovejas sigue siendo el mensaje de Dios, las ovejas de Jesús y el mensaje que el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír. Oyeron esto y se alegraron y alababan la palabra del Señor. ¿Quiénes son mis ovejas? Es que escuchan Escuchan mi voz. Es que Ahí escuchan. hay una relación, la primera profundísima. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Pues El Salmo. con el Salmo sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Y pues lo mismo, su pueblo y ovejas. Y en la parte donde dice que el Señor es bueno y misericordioso, pues aquí ya tanto con el Apocalipsis, pues que los que creyeron y escucharon fueron llevados al cielo, ya totalmente. La promesa de la vida eterna, sí, ¿no? De llevarlos a fuentes cristalinas. Muy bien. Ahí está la promesa. ¿Cómo se cumple la promesa que Jesús hace en el Evangelio a aquellos que escuchan su voz y permanecen fieles y no escuchan la voz de otros pastores, sino del único pastor, y por eso entran en la gloria de Dios, reciben el premio prometido? ¿Cuál es el premio prometido? La vida eterna. Porque aquí dice en el Evangelio que no perecerán para siempre. O sea, pueden morir por Sí, causa así de es. su persecución, que pues pueden ser muchas, pueden ser a través de una enfermedad, a través de
de seguir la palabra de, pues digo yo, de Cristo, Sí. pero no para siempre. Y que los que lo escucharon no fueron arrebatados de su mano. Y la mano de Dios es la misma del Hijo. Así es. Es bien interesante eso, ¿no? Jesús habla nuevamente de la unidad entre el Padre y Él. Estamos hablando de la unidad sustancial, ¿no? En cuanto a persona divina. Porque el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. Pero el Hijo es Dios porque el Padre es Dios. Son consustanciales. Exactamente. Así como Cristian es humano, porque Connie es humana y el papá de Cristian es humano. Pues el hijo no es Connie, ni es el papá. Y Cristian es uno, sí. Ni Cristian, exactamente, ni Cristian es Connie, ni es el papá, ni Connie es Cristian, ni Connie es el papá. Pero hay una unidad sustancial, son seres humanos, naturaleza humana. Hay una unidad sustancial en Dios, la naturaleza divina. El Padre es el Padre, pero su naturaleza es ser Dios. Por lo tanto, su Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. ¿Sí? ¿Vamos a entender o no? Sí, sí. O muy complicado. Un poquito. Es que padre, yo creo que en los primeros años de la iglesia eso fue bastante Sí, claro. complicado. No fue fácil. Creo que en los años 300 algo, estuvo muy presente la herejía de Arrio, que decía que Jesucristo creo que era un ser divino pero de menor rango, algo así. Sí. De menor rango, algo así, y ahí Sí, fue lo cuarto, cuando sí. vino el primer concilio. El padre Umaña lo Para dice de la establecer, siguiente sí. manera. El padre Umaña dice, hasta el siglo tercero, bueno, principios del cuarto, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, pues no había tiempo de ponerse a reflexionar. Ujú. Simplemente se anunciaba a Jesús y creía uno en Jesús y lo buscaba. Pero cuando se cesa la persecución, que Constantino pues abre las puertas a la iglesia, entonces ahí sí viene la reflexión. Por eso los grandes teólogos surgen en el siglo IV. San Agustín. Todos los grandes surgen en el siglo IV. No significa que antes no hubo teólogos, claro que sí. Juan mismo es San un Pablo extraordinario también. teólogo, San Pablo, claro. Pero realmente la persecución fuerte empieza después de la muerte de Jesús, pero se acrecentó hacia mediados del siglo II, bueno, hacia principios del siglo II, y se extendió hasta el principio del siglo III, la gran persecución. Entonces démonos cuenta que estamos en ese contexto, ¿no? Y por eso la reflexión se da cuando entra el tiempo de la paz. Ahora sí viene, pensemos en este asunto. Y es a partir de la Sagrada Escritura, de lo que el mismo Señor nos ha revelado. Y no es fácil, por eso Arrio hizo estragos al principio, y ahí surge la necesidad de pensar la fe y de poder expresarla con palabras, de manera que pudiéramos tener claridad sobre lo que Jesús mismo nos había enseñado, que no es fácil. De hecho, uno no llegaría a pensar, uno cuando mira, por ejemplo, la influencia de las mitologías griega, romana, donde los griegos y los romanos veían a dioses, eran superhumanos más bien, los dioses eran unos superhumanos,
Sí, la mayoría de dioses son superhumanos. Y los humanos, es decir, los dioses estaban llenos de emociones y llenos de deseos humanos, mundanos, digamos así. Pues Por incluso eso que- tuvieron hijos hasta con humanos. Sí, Por eso, era una Es una mezcla mitología, terrible. Sí. Entonces, lógico que Es la cuando ya viene la experiencia de Cristo, ¿cómo se puede reflexionar y presentar la fe sin crear esas confusiones? Porque ¿en qué se diferencia Cristo de Perseo, de Hércules, de Hermes? ¿Sí vamos a entender? O la Virgen María de Afrodita, ¿sí? ¿En qué se diferencia todo esto? Entonces es la necesidad de poder reflexionar a partir de la revelación sobre esta manifestación de Dios. Entonces, ¿realmente Jesús es hijo de Dios o no lo es? ¿O es que Dios adoptó un cuerpo humano y se hizo presente como una especie de reencarnación? No sé, surgen tantas preguntas. ¿Cómo es posible que sea Dios y hombre verdadero? Es decir, que en Jesús hay dos personas. Humano y divino. ¿Seguro? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Sí, es difícil ¿En porque Jesús hay dos personas? Es decir, ¿era bipolar o qué? Se supone que es una, ¿sí? Se supone no, es una. es una. Y tiene Es la divinidad persona del porque Hijo, salió de un vientre humano. ¿Sí? la O humanidad. de la humanidad. Tiene la humanidad porque Nació de... asumió la naturaleza humana. Ya. Y la divinidad. Tiene dos naturalezas, no señora, Una dos persona naturalezas, una Una persona. persona. Tú no puedes decir que son dos naturalezas, personas. una persona. Sí, Sí, dos naturaleza naturalezas. Divina y humana. Por eso. Es Dios y asumió la naturaleza humana. Pero es una sola persona, es la persona del Hijo que asumió la naturaleza humana. Eso hay que tenerlo bien Son claro. naturalezas. Son dos naturalezas, una sola persona. En Dios hay tres personas, una sola naturaleza. En Jesús, Jesús es una sola persona que ha asumido la naturaleza humana. Es la persona divina que asumió la naturaleza humana. Entonces en Cristo encarnado hay dos naturalezas, pero una sola persona. Ahí es cuando lo confunden la gente que... No, todos nos Interpreta. confundimos, no te preocupes, No, por que eso yo eso no- no es tan fácil de entender. uno no entiende... Eso uno va a la universidad, mija, y se raja la cabeza pensando en Pues eso. así. ha habido siglos de estudio teologal para Exactamente, es que eso no para es fácil. No lo... Porque es que a uno no le cabe en la cabecita eso, era lo que le pasaba a San Agustín. San Agustín, que quería meter todo en la cabeza y tiene esa visión que Dios le muestra de manera extraordinaria a un niño a la orilla del mar, ¿sí? En la playa abre un hueco el niño y se va con un balde a sacar agua del océano, del mar, y empieza a echarlo al hueco. Y San Agustín le pregunta, ¿y tú qué haces ahí? Y él le dice, voy a meter el océano en el huequito. Y entonces le dice San Agustín, pero eso es imposible. Entonces el niño le responde, lo que tú quieres hacer con Dios. Quieres meter a Dios en tu cabecita. ¿Sí? ¿Cómo vas a meter la inmensidad de Dios? Abre tu mente a Dios. Abre tu inteligencia a Dios. No encierres a Dios en tu mente. Es lo que le está diciendo, mira, sumérgete en el océano. No pretendas que el océano traer el lo océano encierres, y colocarlo en el... no pretendas encerrar el océano en tu cabecita. ¿Sí se dan cuenta de la forma de hablar de Dios tan bella? Se lo expresa a través de un niño. ¿Qué locura está haciendo un niño culicagado? Pues, ¿cómo se le ocurre meter el mar en un huequito tan chiquito? Pues mi Después querido de amigo. haberse
Eso es lo que tú estás haciendo. ¿Cómo pretendes meter el océano inmenso de la gracia de Dios en tu cabecita tan chiquita? ¿Por qué no sumerges tu cabeza más bien en el océano de Dios? ¿Sí ven? Nunca abarcaremos la plenitud de Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Jesús nos lo ha revelado. Y solamente se revelará en plenitud, es decir, lo conoceremos tal cual es cuando estemos en su presencia. Yo entiendo. Ay, ¿Ah? ¿Tú entiendes que el Rosita? buen pastor, bueno, es el buen pastor, nos conoce personalmente y nos conduce a la plenitud de la vida si queremos caminar con él. El discípulo acepta ser acompañado en todo momento de su vida, ¿no? Dejándose llevar por Cristo en una opción menos cómoda, porque lo que no es nada fácil decir que sí, que eso no, vamos para allá, porque si no estará escuchando las otras voces que son de los pastores del mundo, los que vienen a robar y a hacer estragos y a matar y a todas esas cosas. Miren, mirámoslo de manera lenta, digámoslo, línea por línea. Dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Démonos cuenta, ¿quién es una verdadera oveja del Señor? ¿Quién lo reconoce como pastor? El que lo escucha, el que lo escucha. No, el que lo escucha y lo sigue. Exactamente esa es la obediencia. La obediencia es el seguimiento. ¿Sí es? ¿Tú dices que eres oveja de Dios? ¿Lo escuchas? De pronto sí. ¿Lo sigues? Ay, me quedo corta. Sí. Yo creo que sí, nos quedamos cortos. En el seguimiento realmente nos quedamos cortos. Pero no nos desanimemos. Uno mira que a los discípulos les costó mucho trabajo. Caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús, fueron testigos de los milagros, testigos de su enseñanza, testigos de la manera como enfrentó a los enemigos, testigos de la manera como enfrenta la muerte, testigos de la resurrección, y aún les quedaba muy complicado comprender hasta que no reciben el Espíritu Santo. Aquí es chévere como Pablo, bueno, me acordé del apóstol Pablo, porque cuando él lo llamó, él escuchó y lo conoció y lo obedeció, lo siguió sin Lo escuchó importar. y lo siguió. Y lo siguió, Porque entendió porque entendió que sí era el pastor. que realmente había resucitado. Eso era lo que más le costaba trabajo entender. Aunque los fariseos creían en la resurrección. Es bien especial esto. Jesús se le presenta a una persona que cree en la resurrección, pero que no creía que Jesús era el Salvador. Y es Jesús resucitado el que lo convence de que Él es el Salvador. ¿Por qué? Gracias a que Él cree en la resurrección. Entonces, démonos cuenta, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros: ¿yo realmente escucho a Jesús? Y si lo escucho, ¿lo sigo? Miren, tenemos que purificar nuestro seguimiento. Sí. Tal vez nosotros escuchamos a Jesús y sabemos lo que Él pide, pero ¿lo hacemos? Uno lo acomoda. Tú lo dijiste, yo no. Por eso digo, uno lo acomoda a su así, ¿cómo lo sigo? Porque por eso dije que una oveja mensa. Y démonos cuenta algo que me parece bellísimo: no son las ovejas las que conocen al pastor, Es el pastor, es el pastor el que conoce a sus ovejas. Y yo doy la vida eterna. ¿A quién se la da? A los que escuchan y lo siguen. No perecerán para siempre, es decir, van a morir. Por favor, entendamos eso. ¿Van a morir? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero no van a morir para siempre. ¿Por qué?
Nadie las puede arrebatar de la mano del Señor. ¿Sí o no, Padre? ¿Cómo dices? Que los que mueren para siempre, los que van al infierno, ¿o no? Exactamente, la muerte eterna. Tranquila que hay mucha gente que está en esta tierra y ya vive en el infierno. Por favor, Padre. Es que ella no me escucha. Mira, hay mucha gente que está en esta tierra y ya vive en el infierno. Por eso, mire, yo siempre les digo cuando estoy en los cursos prematrimoniales o en los retiros de pareja, siempre les digo lo mismo. Mire, cuando usted dice que perdona a su pareja, pero después de perdonarla le está diciendo, mira, a ver, jarte, aunque usted no tiene derecho a jartar después de lo que hizo, ¿sí? ¿Y usted pretende acostarse conmigo esta noche? Mire, allá en la cama del perro, y eso que le queda como demasiado para usted, con lo sarnoso que debe estar después de haberse metido con... Agradezca que lo recibí en la casa. Oye, eso ya es el infierno, discúlpeme, pero eso ya es el infierno, claro. Eso ya es el infierno, porque el infierno es el lugar de los no perdonados. Y la relación es esa, ¿no? Estoy hablando de los esposos, por favor. Yo siempre les digo a las que son novias, todavía, denle gracias a Dios que es novia. Porque todavía puede decir que no. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Se dan cuenta que la fuerza extraordinaria que tienen los discípulos proviene de la recepción del Espíritu Santo, que es lo que les hace ser verdaderos testigos de Cristo resucitado, muerto y resucitado. Y es lo que le quita todos los miedos a los discípulos. Y por eso lo siguen a pesar de ser perseguidos, porque ya realmente lo han aceptado como el Señor de sus vidas. Es decir, que mientras nosotros sigamos teniendo tantos miedos y tantas cosas, todavía no somos discípulos del Señor, no somos ovejas verdaderas del Señor. Todavía Dios no es el absoluto de nuestros corazones. Estamos tan distraídos, ¿verdad? Y hay algo muy lindo, mira, es una promesa de no perecer, y nadie puede arrebatarle a aquellos que lo escuchan y lo siguen. Nadie se los puede arrebatar. Y miren la expresión tan linda, no los arrebatará de mi mano. Es decir, que cuando escuchas y sigues a Jesús, estás en la mano de Jesús. Qué lindo eso, ¿no? Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Démonos cuenta, estar en las manos de Jesús es estar en las manos del Padre. Qué bello, ¿no? Estar en las manos de Jesús es estar en las manos del Padre. ¿Recuerdan lo que nos decía el profeta Isaías? Lo que nos dice el profeta Isaías. Te tengo tatuado en mi mano. Es decir, que cada vez que se mira la mano nos ve a nosotros. Que Dios no me escucha, Dios no me tiene presente. No, ¿cómo no te voy a escuchar? ¿Cómo no te voy a ver si es que me tengo tatuado? Ya hay una canción de la mano de Dios, ¿no? Que es lo más de linda también. De John Carlos. De John Carlos, lindísimo. Y habla precisamente de la unidad entre el Padre y el Hijo. Yo y el Padre somos uno, es decir, somos de la misma naturaleza. Por eso es que querían matar a Jesús, porque Jesús se presenta como Hijo de Dios. Y por eso los judíos le dicen, es que no vamos a matarte porque tú hayas hecho milagros, es porque tú has dicho que eres Dios. Y Jesús se defiende con un salmo, ¿recuerdan? Que es la defensa de Jesús, ¿no? Para presentar su naturaleza divina.
Salmo 82. Escuchen esto. Verso 6. Yo os digo, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Pero moriréis como todos los hombres, caeréis como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú eres el Señor de todas las naciones. Miren, dice, vamos un poco antes. Cuando uno mira, el Salmo 82 habla del juicio, desde el cielo juzga a los jueces injustos de la tierra. Ese es el Salmo 82. Y habla precisamente del Señor como juez soberano. ¿Quiénes son los que caminan en tinieblas? Aquellos que no saben ni disciernen. Se conmueven todos los fundamentos de la tierra. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Mire, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí? ¿Cuándo lo dice? Cuando nos está llamando a la obediencia, pero el pueblo ha desobedecido. Es decir, la dignidad que yo tengo para ustedes es tan grande que los quiero divinizar. ¿Y cómo los divinizo? A través de la escucha. Pero desafortunadamente ustedes no reconocen su dignidad, y por no reconocerla terminarán en la muerte eterna. ¿Sí? Es el juicio que Dios hace. Es decir, ustedes no reconocen su dignidad. ¿Se dan cuenta? ¿Y a quiénes les dice que no reconocen su dignidad? A los que no escuchan. Y por no escuchar, por no entender cuál es su dignidad, de dónde provienen ustedes, pues perecerán. Pero a quien escucha y obedece, es decir, sigue, le dará la vida eterna. No perecerá para siempre, porque está en mi mano. Y si está en mi mano, está en las manos de papá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.